En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a continuar hoy día con nuestro estudio del santuario. Estamos hablando acerca de las figuras del santuario antiguo y sus símbolos y significados. Todo esto ya hemos dicho que nos va a llevar a comprender el mensaje del Evangelio que estaba implícito en cada una de estas figuras y símbolos que existían entonces en el templo antiguo. A medida que vayamos descubriendo cada uno de estos símbolos, iremos viendo cómo es el desarrollo de la enseñanza del Evangelio para nuestras vidas. Todo este conocimiento va a ser el motor que impulse nuestras acciones. Así que compartir con todos los que se puedan. Pásale la voz a tus amigos que ya hemos empezado con el tema de hoy. Vamos a hacer una oración para poder pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Bondadoso Señor que moras en los cielos, te agradecemos, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para guiarnos en el conocimiento y la luz de tu santo Evangelio. Te suplicamos también que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Padre Santo, en tus manos nos encomendamos. Por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien. El tema que vamos a estudiar hoy está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Allí se habla acerca de la mesa del pan de la proposición. En dicha mesa se ponían 12 panes. Estos 12 panes iban a ser especialmente para el sacerdote, para aquellos que ministraban en el lugar santo del santuario terrenal, tanto en el lugar santo. Era una madera muy especial, de la mejor calidad. Así que Dios hizo que todos los utensilios de su casa fuesen hechos de la mejor calidad. ¿Por qué? Bueno, porque esto que el Señor quiere que sus hijos sean lo mejor. Él va a seleccionar de todo el mundo a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores para el Señor? Todos aquellos que van aceptando el Evangelio. Porque los que aceptan el Evangelio están demostrando que tienen capacidad de entender la verdad. Y por eso son seleccionados de entre lo mejor. A decir verdad, todo ser humano está capacitado como para poder entender la palabra del Señor, pero cuando la rechaza, solo se incapacita. De manera que entonces los utensilios en la casa del Señor representan a todos los hijos de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 9 y en el versículo 23, Romanos capítulo 9, leemos así en cuanto a lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos compara con vasijas, con utensilios. Nos dice así el texto. Romanos 9, 23. Podemos leer desde el 9, 21 para poder entender. ¿O no tiene potestad de calentar sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. El apóstol Pablo nos compara con los vasos, con aquellos utensilios que se utilizaban dentro del santuario para la mesa del pan de la Segunda de Timoteo, lo que dice. Y en el versículo 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata,
sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y... Ahora, el apóstol Pablo nos dice que todos los utensilios representan a los seres humanos y que cuando se les representa con madera, se les está representando en un estado vil y pecaminoso. Mas cuando se les presenta como oro, sirven para usos honrosos. De manera que entonces, cuando se dijo que se hiciera una mesa que era de madera de acacia, esta mesa iba a representar en la forma de madera al ser humano en estado vil y pecaminoso. Así de sencillo. Cuando el Señor nos llama, a pesar de que somos útiles para algo, por eso nos llama, al principio estamos llenos de pecado, estamos pecaminosos, por eso estamos representados por la madera. Todavía solo servimos para usos viles, pero el Señor pide que después de que se traiga esta madera, se la tenga que forrar con oro. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. La cubrirás de oro puro, tanto por dentro como por fuera, y le vas a hacer una cornisa, una corona de oro alrededor. Sin duda, una vez que el Señor nos encuentre en estado vil y pecaminoso en la forma de la madera, lo primero que hace el Señor es revestirnos de oro, que ya explicamos en el primer tema, cuando hablamos acerca del arca. El oro representa a la fe y el amor. ¿Qué cosa es ese oro que representa la fe y el amor? Descubrimos que la fe es la palabra de Dios y que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo que significa que el hombre es revestido con las enseñanzas de la palabra de Dios y de los 10 mandamientos. No basta con que el hombre solamente cree en la parte del Evangelio, también debe aceptar la parte de la ley, puesto que la ley y el Evangelio son inseparables. En el libro de Romanos, capítulo 3 y en el versículo 31, el apóstol Pablo escribe así en relación con la ley y el Evangelio, la ley y la fe. Romanos 3:31 dice así. Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Acaso por la fe nosotros excluimos a la ley? No, Señor. Contrario a eso, dice que por la fe más bien confirmamos a la ley. ¿Qué cosa significaría esto? Bueno, cuando una persona llega a creer en la fe, en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios, en el Evangelio, porque todo es el Evangelio de la fe. Entonces, cuando una persona llega a conocer el Evangelio de la fe, este Evangelio de la fe inevitablemente la lleva a confirmar la ley. Jesucristo dijo en una ocasión, no he venido a cambiar la ley, sino más bien a cumplirla, a confirmarla, a darle su cumplimiento. Así también el apóstol Pablo nos dice que la fe tiene el propósito de confirmar la ley. El Evangelio siempre está en armonía con la ley. Muy bien. Así que entonces, en la mesa, cuando vemos que está revestida de oro, esta mesa llega a simbolizar al ser humano a quien Dios lo perfecciona con ese oro. El oro, ya hemos dicho que es la fe y el amor, y debe de ser puesto en el hombre tanto dentro como por fuera. Ahora, ¿cómo se cumple eso? Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y de la ley de Dios, ese oro, esa fe que está dentro de nosotros debe salir a relucir en nuestras acciones. Y la palabra del Señor nos enseña en San Mateo capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien, entonces hasta aquí. La mesa representaría al hombre en estado vil y pecaminoso, que cuando es revestido con el oro, ahora sirve para los usos sagrados de la casa del Señor. Y por eso a la mesa se le ponía
una corona de oro, le harás una cornisa de oro. Esa cornisa era una corona que tenía la mesa. Tal es así que entonces Dios lo que quiere es poner en nosotros con su purificación esa corona de oro que representa a la victoria sobre el pecado, a una mesa limpia. Ahora bien, en dicha mesa, ¿qué más había? Seguimos leyendo lo que dice Éxodo 25:25. Le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Ya es lo que hemos explicado. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Ahora bien, la mesa dice que iba a tener 4 anillos de oro. ¿Para qué? Para que a través de estos anillos pudieran ir las varas con las cuales sería transportada la mesa. Las varas representan directamente a la palabra del Señor, con la cual los hijos de Dios son transportados. Nosotros avanzamos con la palabra de Dios. Es ella la que nos mueve, la que nos conduce. Tal es así que entonces, para que la mesa pueda ser movilizada, para que avancemos en el camino hacia el cielo, requerimos de esas varas, de la palabra de Dios con las cuales nosotros somos conducidos. Pero eso no es todo. Sigue diciendo más. Éxodo 25:27. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Muy bien, con todo eso nos queda claro que la mesa era trasladada con esas varas. Ahí tenemos a la mesa con sus 12 panes. Pero de estos 12 panes ahora nos toca hablar. Ya hemos entendido lo que dice de la madera y de la mesa y del oro. Ahora necesitamos comprender acerca de los panes. ¿Qué más se nos dice? Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará, de oro fino los harás. ¿A qué representan esos platos, esos tazones y esas vasijas? En una ocasión Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de San Mateo capítulo 23, hablando de los platos y de los vasos. San Mateo capítulo 23. Versículo 23, fíjense lo que dijo aquí Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Así que los vasos y los platos representan al corazón del hombre, al ser humano mismo, a su mente. Y entonces el texto dice aquí que estos vasos y estos platos que iban a estar sobre la mesa iban a ser para el servicio de Dios, pero que tenían que ser de oro puro. Tal es así que entonces aquellos que van a entrar en el servicio del Señor, aquellos que se van a dedicar a la obra de llevar el Evangelio, deben primero ser platos limpios, útiles para el Señor. Fíjate lo que les dijo Jesús aquí a los fariseos. Les dijo, fariseo ciego, primero limpia lo que está fuera del vaso, lo que está dentro del vaso, para que lo de fuera también esté limpio. No se podía simplemente limpiar lo de afuera del vaso y dejar sucio el interior. Imagínate que tú te sirvas en un plato que esté lavado por fuera, pero por dentro esté sucio, y vas a servirte ahí la comida, te vas a contaminar. Así que entonces Jesús estaba declarando, para que puedas tú ser alguien útil, un plato, un vaso en esa mesa limpia de oro, en esa mesa que representa ahora la pureza, va a ser necesario que tú tengas que limpiarte primero. ¿Y cómo tenía que hacerse esta limpieza?
Bueno, Jesucristo mismo explica cómo se hace esa limpieza. En el Salmo 119, versículo 9, nos dice lo siguiente. Fíjate, Salmo 119, versículo 9. Si esta limpieza no se hace, entonces estaríamos como los fariseos. ¿Cómo? Estaríamos sucios por dentro y por fuera solamente seríamos pura apariencia. Los fariseos eran así, sepulcros blanqueados, les dijo Jesús, porque a la verdad por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de huesos secos y de podredumbre. ¿Cómo se puede estar por dentro limpio? Este es el paso indispensable para poder ser un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano no solo es manifestación exterior, no solo es apariencia de buenas acciones. Sí, hay cristianos que a veces piensan que por sus obras van a ser salvados. ¿Qué hacen? Regalan una iglesia, regalan bancas para la iglesia, traen su diezmo cada sábado, ayunan 2 veces a la semana. Pero cuando se tiene que conocer de ellos si tienen el evangelio por dentro, no lo tienen. Solamente son actos superficiales. Para que la persona pueda ser sincera de corazón y que esté haciendo actos como Dios manda, lo primero que debe de tener es la limpieza por dentro para que ésta se manifieste por fuera. Solo cuando desde el interior se realizan las acciones basadas en la verdad de Dios, recién tienen valor. Pero si tú simplemente haces actos de caridad filantrópicos para querer quedar bien ante la gente y decir soy un filántropo porque regalo comida a los pobres y después de eso yo no estoy de acuerdo con todo el evangelio, entonces no me sirve de nada. Por eso, antes de que podamos hacer las acciones correctas por fuera, primero esas acciones deben de estar dentro. Debemos comprender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Cuando así entendemos, lo estamos haciendo de corazón, desde la mente. Fíjate lo que dice acá. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ajá. Cuando Jesús le estaba diciendo a los fariseos, fariseo ciego, primero limpia lo de adentro para que después lo de afuera también se manifieste limpio, se estaba refiriendo a que primero debían de estar llenos de la palabra para poder manifestarla en sus acciones. Tú no puedes manifestar en acciones lo que no tienes por dentro. Así que entonces el hombre es por fuera solo lo que es por dentro. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿esto qué cosa significaría? Que esos vasos y esos platos que eran para el servicio de la casa del Señor sobre la mesa del Señor, representan a aquellos que se dedican al servicio del Señor, a llevar el evangelio, a tener que compartir la verdad e incluso a cada miembro que tiene que llevar el evangelio a otras personas. ¿Qué se pide de ellas? Lo que se les pide es que primero se limpien por dentro para que por fuera también estén limpios. San Juan capítulo 15, versículo 2, fíjate lo que dice aquí Jesucristo en relación con esa limpieza. San Juan capítulo 15, versículo 2. San Juan capítulo 15, versículo 2. Si te das cuenta, prácticamente todo lo que tiene que ver con el hombre está en la palabra de Dios. Todo lo que estaba en el santuario era una representación del evangelio, de la palabra. San Juan 15, 2 dice... San Juan 15:3, perdón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué les parece? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra del Señor, cuando está dentro de nosotros, ha entrado a limpiar nuestro interior. ¿De qué manera lo hace? Con sus enseñanzas, porque sus enseñanzas, al entrar en tu mente, cuando las entiendes, y ya hemos explicado cómo se tiene que entender la palabra, ¿no? Comparando un texto con otro texto. Cuando vamos comparando un símbolo con su significado, estamos entendiendo lo que dice la palabra. Ahora, una vez que nosotros estudiamos así la palabra, y la entendemos, esa comprensión, ese entendimiento
limpia nuestra mente de los errores que hemos tenido hasta entonces. Todo ser humano, cuando llega a este mundo, no recibe directamente la instrucción de Dios. Así sea nacido en una cuna adventista, siempre se mezcla con las enseñanzas humanas. Escucha de un lado, escucha de otro lado, escucha las noticias, escucha al profesor en el colegio, oye acerca de las ideas humanas, puede recibir cientos y cientos y miles de datos que son totalmente opuestos a la verdad. Entonces, su mente se va formando en base a esas ideas preconcebidas y llegado su momento, esas ideas, todo eso que acumuló, debe de ser quitado de su cabeza, tiene que ser limpiado porque todos esos pensamientos negativos van formando los errores en el ser humano. A fin de que el ser humano no se mezcle con el mal, se nos da un consejo en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Fíjate lo que dice acá. Este es el máximo secreto que lo siguió la Virgen María para poder instruir a Jesucristo, porque aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él debía recibir las herramientas que le darían fuerza para poder vencer. Él le dijo a Satanás claramente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo era un ser que vivía de toda palabra que salía de la boca de Dios. Él no estaba mintiendo cuando le dijo eso a Satanás. Entonces, Cristo recibió esa instrucción desde pequeñito. Dice Proverbios 22:6 lo siguiente: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. A través de las Escrituras se le puede instruir al niño en el camino, porque este libro debe ser la guía de su vida, desde que nace hasta que llegue al fin de sus días para que pase a la inmortalidad. Tal es así que entonces cuando esta palabra llega a formar parte del corazón de la mente humana, esas enseñanzas se traducen en acciones. Y es por eso que en Lucas 2:52 la palabra del Señor dice que Cristo crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Tal es así que entonces Jesucristo recibía las instrucciones de la palabra que lo prepararon para hacer un plato, un vaso limpio para poder llevar la palabra del Señor, un vaso de oro. Entonces, la primer limpieza es en el interior. Para servir a Dios no le hemos de servir solo en la superficie como los legalistas fariseos. Los fariseos por fuera se mostraban muy limpios, aparentemente estaban haciendo lo correcto, pero Jesucristo les dijo en el libro de San Marcos capítulo 7 versículo 21 hasta el 24 que los pensamientos malos del corazón salen del interior y que había que limpiar el interior antes de que el exterior esté limpio. Muy bien. Así entonces tenemos la representación de los vasos y los platos dentro o en la mesa del santuario. Allí está la representación de todos los cubiertos y utensilios que debían de ser de oro. Pero más aún nos dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Ahora, en esta mesa debían haber 12 panes puestos continuamente. De eso ahora pasamos a hablar. Así es como estaba distribuido el santuario y aquí nosotros encontramos la mesa con los 12 panes de la proposición. La Biblia nos habla de esos 12 panes. Levítico 24:5 dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. ¿Cuántas tortas dice que había que hacer? 12 panes eran especialmente para ponerlos sobre esta mesa, panes grandes. Ahora, el número 12, ya hemos dicho que representa siempre a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Bueno, de las 12 tribus de Israel salen los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y de los 12 apóstoles salió las enseñanzas del Nuevo Testamento.
Así que entonces nosotros vemos que aquí los 12 panes representan a los escritos del Antiguo Testamento y a los escritos del Nuevo Testamento, donde fueron escritos por los patriarcas y por los profetas, ¿correcto? Y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice así la Escritura, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que entonces nosotros estamos edificados como iglesia en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles. Así a eso representaban esas 12 tortas, pero sigue diciendo más. Ahí están los panes, ¿no? Obviamente que cuando se hacían estas tortas no todas eran idénticas, aunque todas tenían el mismo peso, estaban hechas de la misma flor de harina, no eran idénticas. ¿Por qué? Porque cada una tenía su propia forma. Esto también tiene un significado que lo vamos a ver a continuación. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Ahora bien, ¿el pan a qué cosa representa? Libro de San Mateo, capítulo 4. Libro de San Mateo, capítulo 4. Jesús dijo así claramente a Satanás cuando lo vino a tentar en la primera tentación. Y después de haber ayunado, versículo 2, San Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre Jesús porque estaba en forma humana. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que entonces Jesús estaba comparando aquí al pan con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, el pan en simbología bíblica representa a la palabra de Dios. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de San Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 35. Fíjense lo que dice aquí el Señor. San Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién dice que es el pan de vida? Jesús. Jesucristo se declaró el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él traía las palabras de vida, que son el pan de Dios. Por eso, en el mismo capítulo, después de decir yo soy el pan de vida, en el versículo 63, fíjate lo que dice, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ajá, o sea, este pan de la proposición que estaba sobre la mesa representaba a la palabra del Señor que vino a través de los profetas y a través de los apóstoles. O sea, no nos queda duda de que la palabra del Señor está representada por el pan. En el libro de Jeremías, en el capítulo 15 y en el versículo 16, nosotros leemos lo siguiente en relación a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice acá. Jeremías capítulo 15, versículo 16, dice el texto, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjate lo que dice ahora acá, fueron halladas tus palabras y yo las comí. A la palabra del Señor se la compara entonces con el alimento espiritual. Las personas que comen este alimento, por este alimento viven. Son vida eterna para los que las reciben. No obstante, estas palabras que vienen del Señor, una vez recibidas, también producen alegría y gozo. Fíjate lo que dice el texto, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Uno de los dones del Espíritu Santo es el gozo.
porque el Espíritu Santo te trae la palabra y cuando te llenas de la palabra te estás llenando del gozo del Señor. Hay cientos de cristianos que a veces no entienden lo que es el gozo de Dios. Quieren ser cristianos que vivan gozosos pero sin estudiar la Biblia y eso es un imposible. En las iglesias muchas veces el pastor predica diciendo necesitamos estar en el gozo de Cristo. Cristo dice que debemos de estar en su gozo, pero estar en el gozo de Cristo significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante. Ahora, ¿por qué los 12 panes, a pesar de que estaban hechos de la misma harina, eran todos distintos en formas? Bueno, esto tiene su significado clarísimo. Los escritores de la palabra del Señor no son todos de la misma cultura, no tenían las mismas capacidades y sin embargo hablaron de los mismos asuntos. Por ejemplo, fíjate lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. En la palabra del Señor pusieron la mano muchos seres humanos que no necesariamente tenían la misma cultura, la misma cantidad de economía, eran de entre pobres o ricos, reyes, plebeyos, de todo. Por ejemplo, los salmos fueron escritos en su mayoría por David, por un rey. Pero luego encontramos las cartas de Pedro, fueron escritas por un pescador. Luego nos encontramos los escritos de Pablo, fueron escritos por un doctor en leyes. O sea, la Biblia ha sido escrita por diversos personajes, pero todos estaban centrados en la misma harina, la harina que es Cristo. Fijémonos en lo que dice aquí el apóstol Pedro. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de lo mismo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y es que cuando tú vas a los escritos del apóstol Pablo, Pablo te habla con términos técnicos. Y sin embargo, todos esos términos significan lo mismo que la Biblia enseña. Por ejemplo, muchas veces lo oyes hablar a Pablo. Vamos a hablar de la justicia que es por la fe, la justicia que es por la ley, la gracia, el gozo, los dones. Entonces tú te encuentras términos técnicos allí y tú dices, ¿qué cosa significa eso de la justicia por la fe, de la justicia por las obras? ¿Qué significa la gracia? ¿Por qué ese tipo de términos constantemente los utiliza como un gran teólogo el apóstol Pablo? Y sin embargo, cuando vas a los escritos de Pedro, él te emplea términos mucho más sencillos, pero ambos están diciendo lo mismo. Cuando buscas el significado de los términos que usa el apóstol Pablo, llegas a ver que el apóstol Pedro los dice directamente. Así de sencillo. El apóstol Juan lo escribe directamente. Entonces, para que no podamos nosotros confundirnos al estudiar la Biblia, Pedro dice hay que ser constantes. ¿Cómo se es constante? Constante significa que vas buscando un texto y vas buscando el significado de ese texto. Por ejemplo, cuando Pablo te dice la justicia que es por la fe, entonces yo lo que tengo que buscar es qué cosa significa justicia. Y cuando voy a los salmos, en el Salmo 119, 172 se me dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. Ahora, la justicia por la fe significaría la obediencia a los mandamientos por la fe. Y la fe es por el oír de la palabra de Dios. Lo que Pablo me estaría diciendo es la obediencia a los mandamientos por medio de la palabra. Es decir, estudia la palabra y estarás obedeciendo la ley. Bueno, eso lo sabemos. Todos saben que para obedecer los 10 mandamientos lo que necesitan es leer este libro, porque en este libro se explica cada mandamiento qué significa en su profundidad y cómo se le obedece. Entonces, solo los que permanecen en el estudio de la Biblia comparando un texto con otro, esos son los verdaderos estudiosos. Pero los que leen la Biblia y pasan de corrido y no buscan la comprensión comparando un texto con otro, son superficiales, son inconstantes e indoctos.
no han entendido la forma de estudiar de la Biblia. Y eso que desde el principio que empezamos a estudiar la Biblia, cuando hablamos de las profecías, ya estamos hablando de símbolos y significados. Por eso las profecías son la leche espiritual. ¿Por qué? Porque en ellas aprendemos los primeros rudimentos de la doctrina. ¿Cómo? Cada símbolo tiene su significado. En la estatua de Nabucodonosor comenzamos a estudiar: la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, los pechos representan a Persia, el hierro representa a Roma, el barro representa a los seres humanos, la piedra representa a Jesucristo que cae sobre la imagen, el monte representa a la iglesia. Eso lo aprendemos en los primeros rudimentos. Por eso las profecías son la base para que la gente aprenda a utilizar los símbolos de la Biblia. Y a medida que va profundizando, cuando ya conoce símbolos, ahora entra en lo más profundo de la verdad, en la justicia que es por la fe. Para los que están ejercitados, fíjate lo que dice el apóstol Pablo hablando de eso. Vamos a leerlo, para que no sean mis palabras, sino las del apóstol. Dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjate cómo el apóstol Pablo habla acá de la leche y el alimento sólido. Y luego, en el capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los inicios, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate que esos son los rudimentos. Todos estos temas que hablan de los juicios de Dios, de la resurrección, la parte profética, todo eso se llaman los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, lo primero, la lechecita, aquello que primero nos da el conocimiento simbólico de cada una de las profecías para que aprendamos luego a profundizar en ellas. Porque fíjate lo que sigue diciendo acá. Hebreos capítulo 5, y ahora nos vamos al versículo 13. Después de que Pablo dice: necesitáis otra vez la leche espiritual, dice el verso 13: pero todo aquel que participa de la leche es inexperto aún en la palabra de justicia, porque es niño. Fíjate lo que está diciendo ahora acá el apóstol Pablo. Dice, todo aquel que todavía esté en los rudimentos, todavía no comprende lo que es la justicia. Hablar de la justificación, de la justicia de Cristo por la fe, con una persona que recién esté aprendiendo las profecías, no va a poder, porque eso es para gente que ya come alimento sólido. A veces hay predicadores que dicen que las profecías alimento sólido y que al contrario la justificación por la fe es la leche, pero acá no dice eso el apóstol Pablo, como te habrás podido fijar. El apóstol Pablo está diciendo que las profecías son la leche espiritual y está declarando que el tema de la justicia es para los que ya están ejercitados, para los que están perfeccionados, para aquellos que ya saben manejar cada término de la Biblia. Sigue diciendo más. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te diste cuenta? O sea, en ningún momento son los rudimentos de la doctrina de Cristo la justificación por la fe. No, esos temas los manejaba Pablo como un gran doctor, como alguien que conocía muy bien los términos de la Biblia. En cambio, la parte profética es el inicio que se le da para los que recién están conociendo el Evangelio. ¡Qué bonito! ¡Qué forma tan especial de dar la palabra el Señor! Pasito a pasito. Primero te aprendes lo más fácil, los símbolos con sus significados. Y luego, ahora sí tienes que profundizar en los términos técnicos de lo que se enseña en las leyes, para que sepas cómo entenderlas y cómo guiarte por ellas. Muy bien, ahora, teniendo esto en cuenta, resulta que los 12 panes
aunque estaban hechos de la misma harina, con la misma masa que representa a Jesucristo, cada uno de ellos tenía su forma de explicarlo. Hay términos en la Biblia que son escritos de acuerdo con el escritor, según los entendía él, utilizando su propio lenguaje. Porque hay personas que dicen, hay cosas en la Biblia que se dicen que yo no creo que Dios las haya mencionado. Así es, Dios inspiró la Biblia, pero Él no escribió la Biblia, así que no nos equivoquemos. Lo único que Dios escribió con su dedo fue la ley, ¿correcto? En el monte Sinaí, escritas con el dedo de Dios, dice, de las tablas de piedra, ¿correcto? Mas, cuando hablamos de la Biblia fue inspirada por Dios, pero fue escrita por seres humanos. Así que en la Biblia Dios no se pone a prueba en lógica de retórica, ni tampoco trata de demostrar que Él emplea esas mismas palabras que las puso el escribiente. No obstante, aquello que escribió el que hizo el rollo, el pergamino, el santo hombre de Dios, escribió exactamente lo que Dios quiso decir, ¿correcto? Pero con sus propias palabras. Por ejemplo, fíjate en esto, segunda de Pedro capítulo 2. Fíjate lo que dice acá, versículo 12. Hablando el apóstol Pedro, el pescador, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice que aquellos que rechazan el evangelio y que no quieren aceptar la verdad son unos animales irracionales. Los compara con eso. Ahora, cualquiera que viene y lee dice, ¿cómo Dios va a hablar con esas palabras? Incluso en la versión más antigua, ¿sabes qué lees ahí? Ahí no dice animales irracionales, dice estos como bestias brutas, que naturalmente han sido hechos para perdición. Lo que pasa es que aquí el escribiente estaba poniendo en los rollos, según él podía buscar alguna imagen para hacer comprender lo que Dios quiso decir. Dios estaba dando a entender que el hombre no estaba utilizando el criterio, la inteligencia y la sabiduría que le había sido dada para poder tener que entender la verdad de Dios, sino que la rechaza. Y Pedro le puso ese término, y aún más, hicieron la... Fíjate, en la versión Reina Valera de 1509 dice bestias brutas, y en esta versión de Reina Valera de 1909, ya lo que se dice, de 1969, ya lo que se dice es animales irracionales. ¿Por qué? Para querer un poquito llegar a la persona con ciertos términos, pero sigue diciendo lo mismo. En ningún momento se cambió el significado de lo que dice el texto. ¿Eso a qué representa? Sencillo, a que cada persona, según el grado de cultura que tenía, dentro de lo que escribió en las Escrituras, puso los términos que según él manejaba normalmente en el transcurso diario de su vida. Es por eso que los panes, aunque eran de la misma masa, eran distintos en sus formas. Así de sencillo. Ahora, debemos recordar que la palabra del Señor fue escrita en casi 2500 años de historia, desde Moisés hasta Juan. Todo ese periodo, los que escribieron en diferentes épocas, cada uno puso términos que al final significaban lo mismo. Por ejemplo, fíjate en esto. El apóstol Juan, en el Apocalipsis nos dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Versículo 7 y versículo 12. Dice así, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí Juan en el Apocalipsis, el último escribiente de la Biblia, en el año casi 100 después de Cristo, nos escribe acá y nos dice, témanle a Dios y denle la gloria. Y en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
O sea, los temerosos de Dios son presentados en Apocalipsis 14:12 como los guardadores de los mandamientos de Dios. Ahora, nos vamos y atrás en la historia. Vamos a ir casi a 900 años antes de Cristo. ¿Qué escribió Salomón? Vamos a ver. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. ¿Qué dijo el gran sabio Salomón sobre lo que era el temor a Dios? Dice así la Escritura: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, quiero que notes esto. En el Apocalipsis, 100 años después de que Cristo estuvo en la tierra, o mejor dicho, en el año 100 después de Cristo, Juan estaba escribiendo que el temor a Dios era guardar los mandamientos de Dios. Ahora, nos vamos a casi 900 años antes de Cristo y encontramos que Salomón declara que el temor a Dios es guardar los mandamientos de Dios, la ley. Ahora, vamos a seguir retrocediendo hasta los tiempos de Moisés. Y vamos a encontrar que en los días de Moisés, estamos hablando casi del año 1700 antes de Cristo, ¿qué escribió Moisés en relación al temor? Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Y esto nos ayuda a comprender que la palabra del Señor, aunque fue escrita en diferentes épocas, de la misma masa, así de sencillo, porque los 12 panes estaban hechos con la misma masa. Ahí están los 12, en 2 pilas de 6. Y estos 12 ya hemos dicho que representan a todos los profetas y los apóstoles, es decir, toda esa época. Y a pesar de toda esa época, fíjate que la masa nunca cambió. Fíjate que nunca era otro sabor, era el mismo sabor en los 12 panes, porque los 12 estaban hechos con la misma flor de harina, con la misma masa del mismo día. Interesante, o sea, definitivamente todo lo que esté en la palabra del Señor, así sea escrito en diferentes épocas, debe coincidir. Por eso es que muchos libros llamados no son aceptados en el canon bíblico, porque estos no coinciden con esos llamados libros deuterocanónicos, llamados apócrifos también, y que están reconocidos en la Iglesia Católica como libros fuera del canon, porque hay personas que a veces dicen: ¿y por qué en mi Biblia hay más libros que en la versión de Reina Valera? Bueno, porque en esas mismas Biblias se advierte y se dice: aquí hay libros deuterocanónicos que no están dentro del canon bíblico, pero que fueron encontrados como a Dios y por eso han sido incluidos en esas Biblias, pero en sí no coinciden en fechas, en tiempos y en varias cosas que en esos libros dicen con lo demás del canon de la Biblia. Así que esto es interesante. Ahora, resulta que cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, las Escrituras dicen: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, ahora cuando llegamos hasta los tiempos de Moisés, encontramos que Moisés también dice que el temor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Qué indica esto? Cada vez que tú quieras estudiar la Biblia, siempre encuentres un término, un nombre, un símbolo, búscalo en cualquier lugar de la Biblia y significará lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia es diccionario de la misma Biblia. Pero cuando estés estudiando, también tienes que saber a qué cosa se está refiriendo el contexto de esa palabra. Por ejemplo, esto sucede en algunos símbolos proféticos. Fíjate, cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, nosotros encontramos que Daniel le dice al rey Nabucodonosor que del sueño que tuvo de la gran imagen, él representaba a la cabeza de oro. Voy a leerlo, libro de Daniel capítulo 2. Esto es como ilustración de cómo se debe entender la Biblia, para que veas que toda coincide,
que solamente tienes que estar estudiando de acuerdo al contexto y es sencillito. No tienes que ser un teólogo para esto, simplemente tienes que ser tú y verás que el Espíritu de Dios te enseña en minutos lo que en años no has podido aprender. Así de simple, vas a ver lo que dice acá. Daniel capítulo 2. Y en el versículo 37 y 38 dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, le dijo Daniel al rey Nabucodonosor, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres la cabeza de oro. El rey Nabucodonosor era rey de la primera potencia mundial de entonces, que era Babilonia. Ahora, aquí se está hablando, tú eres la cabeza de oro en el símbolo de ser un reino, una potencia, porque luego sigue diciendo el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior. Libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Fíjate lo que dice acá. Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Escúchalo. Dice el texto: Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. ¿Con qué metal se le está comparando ahora a Babilonia? Con el oro. Ahora, ¿por qué estoy tomando yo este texto donde dice copa de oro fue Babilonia? Porque como estoy estudiando de reinos, tengo que buscar un símbolo que esté de acuerdo con un reino. ¿Por qué? Porque después hemos visto que acá en la mesa de oro, el oro no es Babilonia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un reino acá. Estamos hablando de símbolos de santidad del santuario. Entonces yo tengo que buscar símbolos que tengan que ver con la santidad en el oro. Y cuando voy hasta el libro de Pedro, como ya lo hemos estudiado en temas anteriores, encuentro que el oro representa a la fe con la cual el hombre es santificado. ¿Está claro? Entonces, debo de mirar de qué se está tratando el capítulo para poder yo buscar el significado del símbolo. Interesante. Por ejemplo, una ilustración más. En Daniel capítulo 7 se dice que el león representa el imperio de Babilonia. ¿Correcto? No voy a repasar todo eso por causa del tiempo. Ahora, ¿por qué es que en otro texto se dice que Jesús es el león de la tribu de Judá? Porque ahí ya no se está hablando de imperios, mas en el capítulo 7 de Daniel, a Daniel se le dijo: estas bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Entonces yo busco símbolos en la Biblia que me hablen de que estos animales representan a imperios. Pero cuando tengo que hablar de la parte doctrinal, tengo que buscar a qué representa el león en simbología de doctrina y de santificación. Y eso es fácil de entender cuando estás leyendo el capítulo. Si en un capítulo te dice el Señor como un león te protegerá, pronto encontrarás el otro texto que te dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. Entonces recién encajan esos textos. Es nada complicado. Bien. Así pues, entonces, en la Biblia voy a encontrar que los símbolos me los da ella misma. Cuando yo leo así, es la Biblia la que se está interpretando sola, para que se cumpla lo que dice Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. A que ni siquiera te imaginaste que con estos temas ibas a aprender cómo se estudia la Biblia. En el santuario está todo eso, porque esa es la forma de la doctrina del Evangelio que es el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice así el texto bíblico. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cada vez que tú quieras entender la Biblia, tú no tienes que buscar alguna gran que te puede explicar la Biblia. No, señor. Tú puedes entenderla cuando tú la Biblia. Para darte ayuda, la palabra del Señor ahora viene con su concordancia bíblica. Muchos hermanos ni siquiera saben utilizar la concordancia. Piensan que solamente es un diccionario que está ahí atrás. No. Ahora, cada vez que leas términos en la Biblia, en lugar de correr primero al diccionario de léxico común, corre al diccionario de la Biblia. ¿Por qué?
Bueno, porque en el léxico del diccionario común hay muchos significados que no son los correctos. Hay hermanos, incluso hay teólogos que cometen ese error. ¿Qué hacen? Van al diccionario común, al que estudian en el colegio, y allí buscan el significado de los términos bíblicos. No tiene sentido. Es, por ejemplo, si tú eres un abogado, ¿dónde vas a ir a buscar los significados de tus términos técnicos? ¿Al diccionario común? No, señor, eso es un imposible. Tú tienes que buscar el diccionario técnico de tu carrera, en este caso de derecho. El médico hace lo mismo. ¿Te has dado cuenta que los médicos tienen términos técnicos que a veces tú ni los entiendes? Esos términos ellos los comprenden porque tienen un diccionario para esos términos. Asimismo, la Biblia es diccionario de ella misma. El texto te está diciendo, nadie puede interpretar personalmente esta Biblia. No es personalizada la interpretación. Tienes que dejar que la Biblia te responda. Para eso tienes la concordancia. Y ahora todavía más fácil con esta era de tecnología moderna, te encuentras que cuando vas a la computadora, te entras a internet, entonces ahí dices, por favor, textos en la Biblia que hablen del temor, y ahí salen todos los textos, muchos más que en la concordancia, y ya tienes como para poder comparar. Tan sencillo que ahora se ha hecho el estudio de la Biblia. Muy bien. Eso se llama, a lo que acabo de mencionar, se llama escudriñar las Escrituras, comparando un texto con otro. Muy bien, nos sigue diciendo Levítico 24:7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Bien, ¿a qué representa este incienso? Sobre la pila de los panes había que poner en la parte superior incienso para que se pudiera acompañar con el pan. Vamos a ver qué es el incienso, ¿ya? Libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. ¿Qué es el incienso? Necesitamos entender cada símbolo. Si no entendemos los símbolos es por gusto. Todo esto es pura simbología. Dice el versículo 3, dice así, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Vamos a ir al versículo 3, disculpen. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario, ahí está el incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El incienso representa los méritos de Cristo que se unen con las oraciones, porque el incienso aparte también es llamado la oración. Escúchalo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, en otras palabras, este incienso que se ponía sobre el pan representa a las oraciones de los hijos de Dios mezcladas con los méritos de Cristo. Esto significa que cada vez que tú tienes que estudiar la palabra del Señor, los 12 panes, necesitas orar. La oración es indispensable para el estudio de la Biblia. No puedes estudiar la Biblia sin oración. El espíritu de profecía mismo dice, cada vez que tengamos que leer la Biblia, hagámoslo con oración, para que no torzamos las Escrituras, porque necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe en la comprensión de la palabra. De ahí que entonces cada vez que estudias la Biblia debes doblar tus rodillas postrándote ante Dios. Cuando Moisés se acercó ante Dios en la zarza ardiendo, antes de que Dios pudiera darle algún mensaje a Moisés para poder llevárselo al pueblo, le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dice que Moisés se quitó las sandalias y se postró ante el Señor y recién hizo su petición. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estás frente a la Biblia, recuerda, estás frente al gran Dios, frente al Todopoderoso, y por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es
postrarte de rodillas, reconociendo la suprema autoridad divina de este libro, porque Dios te va a hablar a través de él. Por eso la Biblia es un libro sagrado, santo. Y siendo un libro así, tú tienes que, uno, cuidar bien de este libro. Tratarlo bien. Si es verdad, lo puedes marcar, subrayar en tu estudio, aún tienes que tratarlo bien. No puedes ponerlo debajo de los demás libros, porque él siempre es el libro de los libros y tiene que estar encima, porque es un libro sagrado. Debes acompañarte con una Biblia de bolsillo, aunque sea cuando estás en el trabajo sacando provecho a estudiar la Biblia. No pierdas el tiempo en nada. Tus momentos libres son para este libro, porque este libro es el que te santifica. Por él vives, por él te mueves, por él eres, porque Dios mismo te habla a través de ese libro. Muy bien, ahora, eso quiere decir que la oración está unida con la fe. La oración, el pedirle a Dios la presencia del Espíritu Santo. La fe es por el oír de la palabra de Dios, para que estos dos se conjuguen y entonces puedas tener la fe que es necesaria para avanzar por el camino de la vida eterna. Sigue diciendo más. Levítico 24:8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Fíjate, cada día de sábado dice que se debía de poner continuamente en orden la palabra de Dios. ¿Qué cosa significa eso para ti? Cada sábado que nos reunimos en la casa del Señor, porque vamos a seguirnos reuniendo pronto, cada sábado que el pueblo del Señor se reúne en la casa del Señor, dice, ahí pondrás en orden esos 12 panes. ¿Qué cosa significa? Se los presentarás a la gente que viene, a los que te oyen, y ahora que estamos en esta iglesia virtual a nivel mundial, se los presentarás comparando un texto con otro texto. En orden, esos 12 panes tienen que entrar en armonía. Así se los presentarás al pueblo. El predicador del evangelio solo tiene que dedicarse a presentar la palabra. San Juan capítulo 3 versículo 34 dice el texto bíblico: el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. No puedes hablar otra cosa. Tu mensaje en la iglesia no es venir a contar tu vida. Hay algunas personas que les gusta venir a contar su vida. Me fui a Disneylandia, me fui a Japón, las bendiciones de Dios me llevaron a París. No te interesa, esa es tu vida. No vienes a presentar acá. Tú tienes que poner el pan de la proposición delante del pueblo, no a perder tu tiempo en anécdotas. El púlpito no es un foro. Tú no vienes jamás a hablar en el púlpito cosas que no tienen que ver con Dios. No es para política, no es para decirle a la gente voten por tal candidato. La iglesia, el púlpito, la palabra son lo único que debe de estar aquí dentro de la iglesia, y debe hablarse solo el escrito está. Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y en el versículo 11, escucha lo que dice allí. Dice así la Escritura: si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, fíjate lo que dice el apóstol Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Pablo dice, no hables más del escrito, no prediques más del escrito, para que no se pelee la gente dentro de la iglesia. Finalmente, un hombre en una ocasión invitó a Jesús a que entre a la iglesia. Señor, pasa, tú vas a predicar esta mañana de sábado. Y entonces Jesús se levanta y lee el primer texto. Y le dice el hombre, ya, siéntate Jesús, has leído bonito el primer texto, ahora lo voy a explicar yo. Y el hombre se pone a explicar 1 hora. Y al terminar le dice Jesús, por favor, ¿puedes leer otro texto? Y lo hace leer a Jesús otro texto y dice, muy bien, ahí nomás, cerrado el tema. Esto es increíble. Eso no es presentar la palabra. ¿Cuántos hay que leen un texto de la Biblia y se la pasan explicando la hora entera y piensan que son sabios, que con un texto pueden explicar y mantener todo un auditorio durante 1 hora?
El Espíritu de Dios no está en eso. Hay que presentar la Biblia, dejar que ella le hable al pueblo. El que estudia la Biblia se nota. ¿Por qué? Porque vendrá y presentará lo que estudió, la investigación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Así que, hermano, repasa eso. ¿Para qué? Para que cuando vayas a presentar la palabra presentes la Biblia y la Biblia sola. Termina así diciendo el texto bíblico, Levítico 24:9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Un llamado directo a los que llevan el Evangelio. Los sacerdotes ministraban la casa del Señor. Los que llevan el Evangelio deben ser las personas que más conocen de Biblia, deben ser las personas que más se dedican al estudio de la Biblia y deben ser personas que hacen esfuerzo para entender las Escrituras y saberlas presentar de texto a texto. No es posible que un predicador del Evangelio no sepa citar las Escrituras. Incluso el espíritu de profecía en el libro del evangelismo nos dice, mínimo, debe de presentar según tema 10 textos que confirmen lo que se está diciendo. Mínimo, dice así. Eso ya dice mucho. Así que deberemos aprender a presentar textos para que pueda la gente comprender que lo que le estás diciendo no está sacado de tu cabeza. El venir a predicar el Evangelio, el enseñar, no es simplemente para que digan, oh, mira su teología, mira cómo sabe, este es un cerebro. No, Señor, porque el hombre no va a ser exaltado. La idolatría sobre los hombres es pecado. Así que lo que se tiene que hacer cuando se viene a presentar la palabra, cuanto menos argumento tú des y más texto muestres, tanto más seguro quedará en la mente de los hombres la palabra del Señor. Que Dios quiera que hayamos podido comprender hoy lo que significa la mesa del pan de la proposición. Qué maravilla, ¿no? Que todos estos símbolos tienen un significado y que todos están apuntando hacia lo mismo, a la palabra de Dios. En el próximo tema vamos a hablar acerca del candelabro con sus 7 brazos. Así que ya corre repasando ahí en casa acerca del candelabro, para que en el momento que estudiemos podamos ver cada uno de sus símbolos y podamos comprender qué cosa significa cada símbolo con su significado, puesto que ahí está escondido todo el Evangelio del Señor. Le vamos a pedir a Jesús en el día de hoy, Señor Jesús, ayúdame a comprender cada vez más tu palabra, a entender cada día más los símbolos y repasa los símbolos, hermano. Que Dios nos ayude y nos bendiga, es mi deseo y oración. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración para terminar el estudio de la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.